Nuestro comportamiento, nuestras actitudes dicen de dónde yo estoy conectado. De acuerdo a cómo yo me estoy proyectando en esta dimensión, mi comportamiento va a decir de qué dimensión yo estoy conectado. Como aquellos instrumentos que tienen cuerpo igual que yo, terrenales, pero que portan una alma maligna. Padre Cristo, en esta mañana, este es su programa El Despertar de tu Conciencia. El día de hoy estoy muy contento, dándole gracias a Dios porque me permite estar una vez más en este su programa. Pero el día de hoy voy a tratar de hacer una oración, ya que el enemigo constantemente está entrometiéndose en los asuntos divinos. El tema de hoy es muy interesante, pero antes de yo decirle el nombre de nuestro tema, voy a decretar algunas palabras y algunas leyes divinas. Padre, en esta mañana, casi tarde, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí de una manera u otra, entendiendo que en este mundo dual no existe la perfección en la materia, pero sí en tu esencia espiritual. Padre, yo me elevo a la corte celeste donde están los satanes acusadores y en el nombre de Jesucristo hago un decreto y presento todo lo que yo voy a hacer en el programa del día de hoy. Ya que vamos a exaltar tu nombre y vamos a aplastar bajo nuestros pies a la esencia acusadora llamado el Satán, a sus demonios y a sus diablos. Señor, sujetamos la carne a toda influencia satánica, diabólica, de principado, potestad de gobernadores. Lo decretamos, Señor, en el nombre de Jesucristo y derribamos todos sus argumentos, dándole espacio libre a que los ángeles que trabajan para el ministerio de revelación y poder desplacen al enemigo y tengamos la oportunidad de fluir delante de ti en tu presencia para que este público pueda entender y recibir esta palabra que tenemos decretada para el día de hoy. Paz. Bien, hermano, en este día le damos las gracias y hice esa oración ya que el enemigo últimamente ha estado tratando de sabotear la palabra que tenemos. Mire qué tema le tenemos en el día de hoy. Qué gran tema. Enemigo de Dios. Yo doy gracias a Dios por el productor de este programa, mi colaborador, mi hijo espiritual y quien me motivó a estar en la plataforma de YouTube, porque él decía que mi mensaje no puede estar oculto. Y mire qué tema tan hermoso, tan poderoso. Yo me siento regocijado porque verdaderamente hay muchos enemigos de Dios. No estoy hablando en el término de espíritu o como esencia espiritual invisible, ya que las esencias espirituales, cualquiera que sea, son sutiles, unas más sutiles que otra. Pero cuando hablamos de enemigos de Dios en este tema que voy a dar hoy, me voy a referir no refiriéndome a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a las huestes, a los tronos y a los dominios, a los mismos demonios que son espíritus desencarnados, sino que me voy a referir, hermano Henry, a los enemigos de Dios, como aquellos instrumentos que tienen cuerpo igual que yo, terrenales, pero que portan una alma maligna. Esas almas malignas que son creadoras por excelencia, ya que Dios dice todas las almas son mías, pero aquella que incurra en pecado, esa morirá, no refiriéndose a que el alma va a morir, porque las almas son eternas, sino que va a morir refiriéndose a una muerte espiritual, donde la inmortalidad del infinito no va a ser acompañada por ella. Bien, voy a tratar de dar una introducción para que usted pueda entender con mucha claridad a qué tipo de enemigos nos referimos. Según los cálculos que han hecho muchos, supuestamente hay 49 razas de seres cohabitando con nosotros en esta tierra. Otros dicen 72. Sea que sean 72, 42, no sé qué, 9, la que sean. Sé que ciertamente es así. Porque los comportamientos habituales que tenemos a diario me dan a entender a mí que un ser humano no puede tener tales tipos de comportamiento. Ni el Dios que yo te voy a predicar en el día de hoy o te voy a dar la enseñanza puede ser inmutable.
mutable. Él es inmutable. Inmutable significa que no muta, él ni la sombra, dice. Tiene variación. En una ocasión él le dijo a alguien: yo no encuentro uno mayor que yo para hacer promesas, pero voy a jurar por mí mismo, para que vean la inmutabilidad de mi consejo. Entonces hay personas que ciertamente, aunque no lo profesan con su boca, soy enemigo de Dios, las actitudes dan a demostrar que verdaderamente sienten un odio pésimo, terrible, hacia Dios, de tal manera que han tratado de minimizar su presencia, donde Él es omnipresente como atributo que tiene, omnisciente. Y dígame usted, si Él es el Padre de todo lo creado, aún de lo que es invisible y de lo visible, ¿cómo puede usted engañar a Dios y decir tal vez que Él no existe, y también hacer cosas que usted cree que van a favorecerlo a usted y le van a hacer daño a Él? ¡Imposible! Bien, vamos a leer un texto que está en Romanos capítulo 2, versos 14 al 15. Y verdaderamente usted se va a sentir identificado con lo que el texto en sí dice. De tal manera que aunque tú no tengas la explicación correcta o el entendimiento correcto, yo le voy a dar cierto tipo de explicación que tal vez conecte con su energía interna y se le pueda despertar algunos códigos. Ya que la gente no entiende que las escrituras, sean del idioma que sea, sean del idioma inglés, francés, hindú, chino, japonés, mandarín, y cada nación tiene su lenguaje, que no es lo mismo que el idioma, y tiene su idioma, y tienen la misma palabra. Pero cada diseño, sea simbólico o grafítico, o como letras con vocales, como son el alfabeto y el abecedario de nosotros, que en español, sirve como contenedor y vasija de una energía que a alguien se le reveló en un tiempo, y esa persona tuvo la capacidad como decodificadora, así como la computadora, de decodificar tal tipo de energía y ponerle nombre. Wow, qué habilidad tiene ese productor. Está ágilmente hoy. Estamos sincronizados a distancia. Pero la sincronía energética que tenemos, estamos como que estamos sentados juntos en el mismo plano, porque estamos con un mismo lenguaje. Bien, continúo. Yo me estoy tomando el tiempo de esta introducción y voy a leer. Es para que usted entienda que el tema se llama enemigos de Dios, refiriéndose a personas que ni siquiera pudiera yo llamarle personas, porque yo he dicho en muchos temas que he tenido que usted no es un animal, no es animal porque sea gato, perro, chivo, caballo, yegua, burro, lagarto y un sinnúmero de cosas. No, cada cosa tiene su nombre, reptil, felino y así por el estilo. La palabra animal se está refiriendo que nosotros tenemos comportamientos como animales irracionales. Es lo que no tiene raciocinio, no razona, no tiene razonamiento. Entonces, usted ve que aquí hay un sinnúmero de seres, voy a decir personas, que se comportan como seres extraños. Gente asesino, depravado, indolente, comportamientos animales, lascívicos, lujuriosos, depravados, inmorales. Y usted compara con el diseño que Dios hizo del ser humano a su imagen y semejanza, o a su imagen primeramente, luego a su semejanza. Usted dirá, pero ven acá, el comportamiento que tenemos todos nosotros no es parece al de Dios. ¿Y quién fue que nos metió todo eso adentro? Bien, hay un sinnúmero de seres que provienen de un caos, de una distorsión energética, cuando el descenso de la energía de Dios venía descendiendo, esa chispa de Dios
venían descendiendo, creando los mundos. Pero como ese no es el tema de hoy, pero el tema sí es enemigo de Dios, vamos a ver por qué somos enemigos de Dios, ya que en Eclesiastés 7:29 dice que ciertamente el hombre fue hecho recto, pero le hicieron buscar muchas perversiones. Entonces, esa perversión, ¿de dónde procede? Hay personas que tienen cuerpos terrestres como el que yo porto. Hay mujeres o féminas que portan el mismo cuerpo que tienen otras féminas. Pero la palabra mujer se refiere a una codificación que provino de las hebras que extrajeron del Adán o de la genética del hombre, que es Adán, cuando la metieron a un profundo sueño, dando a entender que las 12 hebras genéticas que portamos, hubieron 10 que nos las apagaron. Y esa es la razón de que habemos muchos enemigos de Dios. Y voy a leer el texto para así darle a entender que verdaderamente usted tiene algo dentro de usted, que aunque usted no tenga conocimiento de la Biblia y de nada a nivel de letra del libro, y usted no sea muy leído, no hay excusa, porque todos tenemos el rollo dentro de nosotros, porque Jesús mismo dijo: he aquí que yo vengo como en el rollo del libro está escrito de mí, hacer tu voluntad. Romanos 12, 2, verso 14 al 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiendo de su razonamiento. Está hablando ahí que usted y yo, aunque no hayamos estudiado, de ahí es que viene un texto en Isaías 13, creo yo, o 30, que dice: por torpe que tú seas, no te saldrá del camino. Por torpe que seamos, cuando tenemos esa ley escrita en nuestros corazones, no nos vamos a salir del camino. Ahí dice que los gentiles, nosotros, los que no provenimos de la naturaleza hebraica o judía, aunque no teníamos la Torá, pero sí teníamos el rollo. Ese rollo dice que aunque no teníamos la Torá, somos ley para nosotros mismos, mostrando la obra de la ley que está en nuestros corazones. Como yo muestro, hermano Henry, lo que está en mi interior, bueno, el comportamiento que yo expreso da a entender de dónde yo me estoy proyectando. Porque si la ley está internamente escrita en mi corazón, entonces yo la muestro porque por el reflejo de mi comportamiento. Dice: dando testimonio su conciencia y acusándome y defendiéndome mi razonamiento. O sea, que hay un razonamiento que procede del lado izquierdo de mi cerebro, que razona y me acusa, pero mi conciencia me defiende. O sea, que no tenemos ningún tipo de excusa. Lo que me está dando a entender aquí este texto entonces es que yo lo sé todo. Solo que por yo convertirme en enemigo de Dios, no puedo despertarlo. Se lo voy a probar. Hay un texto de Santiago que dice: ¿no sabéis que en vano no dice la Escritura que el Espíritu que ha puesto morar en nosotros nos anhela celosamente? Todo aquel que se hace amigo de Dios, amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuándo usted es enemigo de Dios? Bueno, cuando usted es un hombre plebe, no de palabra, eso abarca mucho. Cuando usted es una persona que no tiene moral, no respeta la ley, no respeta, por ejemplo, yo hay muchas cosas, tirar basura, muchísimas cosas que no son morales. Le indica que usted tiene un comportamiento animal. Aparte de eso, vienen personas y le exponen la palabra o le van a aconsejar algo. Inmediatamente le mencionan la palabra a Dios, usted retrocede. Entonces usted está dando a entender que usted es un enemigo aférrimo de Dios.
Muchos dicen que se convierten en ateos, que yo no estoy de acuerdo con eso, que existen ateos, porque yo no puedo no creer en algo que no existe. Porque si algo no existe, yo no tengo ni que mencionarlo, porque no existe. Yo no puedo mencionar lo que no existe, porque si algo yo menciono, es porque lo tengo dentro de mí. Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántas personas existen en este mundo, en este plano, que yo no conozco? Pero no por eso no dejan de existir. Desde el día que yo me tope con esa persona, pues ya lo conozco. Aunque se me vaya del lado, se vaya para otro país. Desde el día que yo procesé su información con mi alma interna y la guardé en mi subconsciente, esa persona puede ir por donde quiera. Y aunque antes para mí no existía, aunque existía, comienza a existir. Así es Dios. Por eso usted dice que no existe Dios. Y que se comporta como que usted es ateo. Pero el hecho de usted pensar en Dios, aunque sea para lo contrario, es porque existe. Porque nada puede existir si usted no lo piensa. Ay. Alábalo. Ay, Dios mío. Yo le voy a decir a usted por qué que usted es enemigo de Dios. Porque hasta los brujos cuando se van a morir dicen, ay Dios mío, sálvame. Pero que ellos se pasaron la vida entera sirviéndole a Satanás. Yo no he visto a nadie que no se vea en el momento de la muerte que clame al diablo. Es a Dios que clama. De hecho, cuando se están muriendo, cuando son del diablo, es al diablo que ven, que manda a los ángeles a buscarlo. Y de una vez claman a Dios. Entonces, vamos a entender dónde que somos enemigos de Dios. Bien. Vamos a leer otro texto que se encuentra en Colosenses 1:21. Miren lo que dice aquí. Y a vosotros que también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Usted sabe que una reconciliación viene luego de una desunión o de una división o de una separación. Para haber reconciliación, tiene que haber separación. ¿Me está entendiendo? Entonces, hubo una separación, hubo una desconexión de nosotros, de nuestro Creador. Entonces, Dios dice aquí, a través del apóstol Pablo, que nosotros éramos antes enemigos en vuestra mente. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con eso? Que aunque yo no conozca al Creador, aunque yo no interactúe con Él, aunque yo no me relacione con Él, conscientemente, porque interactuamos con Él a diario, inconscientemente, Él me está diciendo que era antes que yo era enemigo de Él. Ahora, aunque yo no interactúe con Él, soy amigo de Él, porque Él se minimizó, Él se contriñó, Él se redujo, y la palabra más clara que tiene la Biblia, Él se humilló para poder interactuar con nosotros y entender cuál era la razón por la cual nosotros continuábamos conectados, y Él volvió y nos conectó a través del derramamiento de la sangre, que muchos no entienden qué significa eso. El significado que eso tiene es que la vida de la carne en la sangre está, y que todo era purificado en la tierra con derramamiento de sangre, casi todo. Dice la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y parece que hay un ser por ahí que, como sabe que la vida de la carne en la sangre está, había que sacrificarle animales, personas y muchas cosas más para él tomar la sangre como alimento, que hay una sustancia que produce la sangre cuando se derrama a través del sufrimiento, que se llama adrenocromo, que es lo que los seres que nosotros llamamos vampiros buscan en la plaqueta sanguínea. Pero eso se produce a través del sufrimiento. Por eso ellos sacrifican personas santas o vírgenes y con poca contaminación para causar el sufrimiento, para que se produzca el adrenocromo. Ay, que lo alabe. Entonces, ¿dónde comienza la enemistad de nosotros contra Dios? Bueno, esa enemistad comienza en nuestro pensamiento. Usted tiene la capacidad de someter ciertos tipos de comportamiento y actitudes. Eso no indica que usted sea bueno. Ahora, usted es bueno
y es de Dios cuando esas actitudes se están sometiendo a la esencia divina. O usted la está sometiendo por dirección de la presencia divina en su vida. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que todo eso se produce por causa de que nosotros tenemos la facultad como decodificadores de lo divino y aún de lo que no es divino, de someternos porque tenemos algo que se llama la voluntad. Romanos 4, 3, 5 dice, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, está diciendo, no es que no obre. Estaba yo en un lugar visitando a alguien de la escuela y yo le decía, el problema es que la obra de la fe es una obra igual que la obra humana. Lo diferente es que si alguien se me enferma y yo inmediatamente llamo un Uber y monto ese enfermo y me lo llevo para el hospital o para la clínica sin antes consultar a Dios, entonces yo obré como obran todos los seres humanos. Pero ¿qué es la obra de la fe? Bueno, que yo viendo que esa persona está grave o le está aconteciendo algo grave o ese familiar mío le está aconteciendo algo grave, yo lo que hago es que con la paciencia que produce la fe, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, esa paciencia da a entender que yo estoy esperando que mi creador me dé una orden. Luego, si hay que llevar a la persona al médico, no, yo no me opongo, pero primero consulte con su creador. Entonces, es una obra que es la misma, se parece, pero no es igual. Porque hay una que proviene del plano superior y otra que yo tengo el comportamiento y el conocimiento pleno de cosas humanas que hago a diario. Entonces no es lo mismo. Vamos a proceder leyendo porque no sé cuánto me voy a tomar en este video, no quiero tomarme más de 30 minutos. Y vamos a leer, dice aquí 2 Corintios 5:10. Nosotros, al ser enemigos de Dios, yo nunca voy a ver a nadie, a menos que no son ateos sin nido, que diga, que maldiga a Dios tajantemente y directamente. Eso es imposible verlo. O que diga, yo no quiero saber de Dios. Y si lo dice, tiene que estar, como dice, trayado o endrogado, o fuera de sí, o loco. Porque de una forma u otra todo el mundo respeta a Dios. Pero hay gente que son enemigos de Dios, ya yo le dije dónde. Nuestro comportamiento, nuestras actitudes dicen de dónde yo estoy conectado. Hay muchísimos planos superiores, pero del inframundo, porque la gente cree que el infierno está para abajo, el infierno está ahí arriba. Y hay diferentes compartimientos, pero también los planos superiores están para allá arriba, más alto. Entonces, de acuerdo a cómo yo me estoy proyectando en esta dimensión, mi comportamiento va a decir de qué dimensión yo estoy conectado. Ahora, no me diga usted que usted ama a Dios, porque la Biblia dice que el que ama a Dios, su palabra guardará. No dice que el que ama a Dios se sabe la Biblia. No dice que el que ama a Dios la replica la Biblia. No dice que el que ama a Dios predica la Biblia. No dice que el que ama a Dios habla de la Biblia. Dice que el que ama a Dios guarda la palabra. Entonces, guardar significa meter el conocimiento divino en un lugar secreto, de tal manera que ese lugar secreto produzca la vida para poner por práctica la obra de lo que dice la Escritura. Entonces, dice 2 Corintios así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ya usted sabe lo que es un tribunal terrestremente hablando. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este término, mientras estaba en el cuerpo, me da a entender que yo no soy el cuerpo. Que usted no lo entienda, bueno, comience a indagar. No es posible que se escriba una escritura de tal magnitud. A mí me van a juzgar en el tribunal de Cristo según lo que yo haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué usted dice de eso, hermano? Sea bueno o sea malo. O sea, si yo estaba en el cuerpo, me da a entender entonces que esto es un vehículo o un asiento para yo proyectarme de donde yo estoy. Ay, Dios mío. Predicador, ¿y dónde yo estoy? Bueno, usted tiene 7 logosoles, 7 chakras, como dicen los hindúes, 7 puntos energéticos, 7 vibraciones
que le dan a entender que cada punto energético está conectado con un plano superior o inferior, no sé. Pero desde ahí, usted está conectado. Por ejemplo, hay un punto energético que está en el estómago, que es el aparato digestivo. De acuerdo a cómo usted come y cómo usted se alimenta, de ahí me dice dónde usted está conectado. Tiene un cerebro, me dice dónde está conectado también, cómo usted piensa. Tiene un corazón, me dice dónde usted está conectado, porque si se enferma mucho, entonces el corazón suyo tiene odio, rencor y un sinnúmero de cosas. Y de hecho, aunque usted no lo entienda ni lo crea, el corazón está conectado con el cerebro y todas las enfermedades vienen de ahí. ¿Por qué? Porque usted es un enemigo de Dios. Lo grande es que cuando están en cama, al primero que llaman es a Dios, sean enemigos o amigos. ¿Usted me está entendiendo? Le estoy hablando de los juicios que trae ser enemigo de Dios. Usted no es enemigo de Dios porque usted lo vocifera. Usted es enemigo de Dios porque usted piensa cosas que no le agradan a Dios. Entonces, usted, al pensar cosas que no le agradan a Dios, se constituye en enemigo de Dios. Si usted no sabía de qué forma usted se constituye enemigo de Dios, dice que se hace amigo del mundo, se constituye amigo de Dios, enemigo de Dios. Entonces significa que amigo del mundo, dirá usted, ¿cómo yo me hago amigo del mundo? Bueno, usted sabe todas las obras que hacen la gente del mundo. Y dirá usted, predícame, pero usted vive en el mundo. No, espérese. Si usted me va a decir que yo vivo en el mundo, yo le voy a tirar una también que usted conoce. Oiga, ¿cuál? Cada cabeza es un mundo, porque el mundo no está en el exterior. El mundo está en mi cerebro, asentada mi mente en mi cerebro, y todo lo que mi cerebro recibe, lo recibe desde el plano donde yo estoy conectado. Entonces, mi mundo es aquel que yo proyecto. Por eso mi comportamiento es diferente del mundo, porque mi mundo es otro. Yo estoy conectado de otras dimensiones, diferentes a las del mundo y superiores. De ahí voy entonces hablando de los juicios que trae ser enemigo de Dios. Voy a leer otro. No es que Dios lo enjuicia. Dios no enjuicia a nadie. Dios estableció una constitución universal que rige el universo. Y como alma al fin, no creada, porque usted no es creado, usted es engendrado. Y eso significa que su espíritu, al no tener definición, ni principio ni fin, es como que nosotros capturamos ese espíritu en el nombre que yo poseo, porque el nombre le corresponde al alma. El alma, que es creativa por excelencia, no es infinita, pero es eterna, pero a fundirse con la energía se convierte en una alma infinita, inmortal. Entonces, esa alma va expandiéndose de acuerdo a lo que va recibiendo. Significa entonces que esa alma es la que crea mi espíritu a través de las vivencias que yo he tenido en este mundo y en los mundos superiores que yo he vivido. Así es que nosotros vamos a ser juzgados no porque Dios te juzga, sino porque hay leyes universales que, como tenemos libre pensamientos, tenemos voluntad y podemos decidir hacer lo que nos da la gana, pues entonces Dios estableció leyes para que yo me ría por ellas. Entonces de ahí es que viene la ley de la causa y el efecto. Eso no es culpa de nadie, es culpa mía. Yo violento leyes que están escritas y me trae consecuencias. A veces yo la violento porque no la conozco, pues ya yo le leí un texto que dice que aunque usted no tenga la escritura, hay una ley escrita en vuestros corazones que me acusa mi razonamiento y me defiende mi conciencia. Y hay un texto que dice, si de nada tengo mala conciencia, no es pecado. Entonces, para terminar, vamos a leer ya los dos últimos textos. Y es Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse, lo he dicho en más videos que he grabado, no es contar los cuentos de las cosas que yo hacía anterior. No, arrepentirse me voy a conectar con el origen. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios como esencia espiritual no te va a juzgar, pero sí, Él se proveyó de un verbo
que dio un ejemplo en la tierra para enseñarnos a cada uno de nosotros cómo debemos de caminar. Kipashenda y Katayo Yomayu. Para que tengamos acceso a los planos superiores. De ahí que dice que el único que traspasó los cielos fue Jesús. Dice aquí, Eclesiastés 14. Y cuando termine de leer este texto, vamos a culminar esta sesión del día de hoy. Enemigos de Dios. Ahora, hijo mío, además de esto, sea amonestado. Una amonestación es como un consejo que si tú no te lo acatas, te va a traer consecuencias. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios, varón de Dios, varona de Dios. Teme a Dios, ama a Dios, no te constituye enemigo de Dios. Y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las que están encubiertas, sea buena o sea mala. Así es que el consejo para despedirme de este día de hoy, de este tema tan interesante e impresionante, enemigo de Dios, es que temas a Dios. No te estoy diciendo que le tenga miedo, ni le tenga espanto, no. Eso es el enemigo que produce eso. Es que le tema, que le respete, le tenga estima, que lo ame incondicionalmente. Y las leyes universales van a estar a tu favor. Paz de Cristo y hasta el próximo video.